Un saludo a todos los oyentes de Radio María y a todos los que también seguís esta emisión por otros conductos, también telemáticos. Bueno, pues me presento, soy Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, y quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, pues 5 reflexiones, 5 charlas a modo de un cursillo sobre la Mariología, sobre nuestra fe en la Virgen María. Lo impartimos en un mes como es el mes de mayo, un mes muy especial dedicado a la Virgen María. Y bien, cada uno de los días quiere abordar un aspecto concreto. En este primer día haremos una introducción y contextualización. Pasaremos después en la segunda jornada, en la segunda de las charlas, a hablar de las bases bíblicas, escriturísticas de nuestra fe en María. Después hablaremos de su maternidad divina y hablaremos también de la virginidad de María. Después pasaremos a hablar de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María a los cielos, y por último, el último de los días lo reservaremos a la espiritualidad mariana y también a lo que es el culto a la Virgen María. Por lo tanto, hoy el primero de los días de este cursillo sobre Mariología, al que he puesto como título Madre de nuestra fe, en el primero de los días quisiera, a modo de introducción y de contextualización, pues hablar de cuáles son los motivos principales que nos llevan a subrayar la importancia de la fe en la Virgen María. Bueno, y antes de entrar en tema, me parece que debo de ser muy honesto con vosotros, porque el que habla pues no hace sino transmitir lo que ha recibido. No pensáis que yo soy una persona que sea un teólogo, que esté produciendo, tenga su producción propia. No, yo soy un obispo catequista, que uno de los grandes dones que he recibido ha sido el de explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, quiero revelaros mis fuentes, que no son nada originales, obviamente, ¿no? Aquí las originalidades están de sobra. Quiero decir que primeramente me voy a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una gran joya, la gran joya que nos dejó San Juan Pablo II a la Iglesia. Si uno se fija en el índice temático del Catecismo, ve que en distintos momentos se habla de la Virgen María, pero especialmente hay 2 momentos en la explicación del credo, cuando se explica el artículo del credo que dice fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Allí desarrolla una serie de puntos el catecismo sobre la Mariología, son de los puntos 484 al 511. En la parte del credo en la que se dice creo en la comunión de los santos, allí de nuevo el catecismo se explaya hablando de María, Madre de la Iglesia, son los puntos 963 al 975. Son, digamos, las partes del catecismo en las que se desarrolla la fe católica mariana en María. Pero también hay otros documentos importantes. Por ejemplo, nuestro queridísimo San Juan Pablo II, el año 2002, nos regaló una carta apostólica llamada Rosarium Virginis Mariae. Tenéis, seguro que muchos recordáis este momento, cuando San Juan Pablo II dejó como legado la ampliación de los misterios luminosos. A los misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, les añadió los misterios luminosos. Eso fue en el entorno de una carta apostólica, Rosarium Virginis Mariae, que también el año 2002, que también me serviré de ella. Y cómo no, me serviré de 2 encíclicas importantes de los últimos años en la vida de la Iglesia, una de San Pablo VI, llamada Marialis Cultus, que fue una encíclica publicada en el año 1974, después ya del Concilio Vaticano II, en la que San Pablo VI, el Papa Pablo VI, quiso hablar de cómo es el culto a la Virgen María. Yo creo que además lo hizo siendo consciente de que había habido una equivocada recepción del Concilio Vaticano II que había llevado a que muchos olvidasen a María. Habían entendido mal la doctrina del concilio, como si la doctrina del concilio hubiese que traducirla en quitar altares a la Virgen María y quitar los santos. Y no, era un error, una interpretación de tipo iconoclasta, racionalista del Concilio Vaticano II. Y por eso Pablo VI publicó esa encíclica Marialis Cultus, centrando las cosas. Y años más tarde,
San Juan Pablo II, en el año 1987, publicó otra encíclica, Redentoris Mater, Madre del Redentor, sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia. También me apoyaré mucho en esta encíclica. Por cierto, permitidme un pequeño excursus, ¿no?, a modo de anecdotario. Esta encíclica, Redentoris Mater, del año 1987, fue publicada en la preparación del bimilenario del nacimiento de Jesús, ese gran año jubilar que fue el año 2000. Pero claro, también Juan Pablo II quería celebrar el bimilenario del nacimiento de María. Entonces, claro, la Virgen María, pues ¿qué años tendría cuando fue madre de Jesús? Y entonces se hizo un cálculo que a nosotros nos puede llamar la atención, porque en aquel tiempo la maternidad era a edades muy anteriores, mucho más tempranas de lo que es actualmente, ¿no? Entonces sabemos que las doncellas judías se consideraban casaderas a partir de los 12 años y 6 meses, y que un año más tarde, con 13 años y 6 meses, ya pues se procedía al compromiso matrimonial. Y por lo tanto, María, como una doncella judía, pues sería madre de Jesús muy joven, muy joven. Pudo tener, pues según el protoevangelio de Santiago, uno de esos evangelios apócrifos, dice que María pues fue madre de Jesús con 15 años. Según la tradición judía, podía haber sido con 13, 14 años, ¿no? Nos puede llamar la atención esto hoy en día, pero es que tened en cuenta que en aquel tiempo la edad media de vida estaba entre 30 y 40 años. La Virgen era una madre jovencísima, una doncella muy joven. La edad que podía tener María cuando Jesús, su hijo Jesús, murió en la cruz con 33 años, pues María podía tener 47 años. Era una madre muy joven, 47, 48 años, en el momento en que su hijo pues, fue muerto en la cruz. Por eso que María acompañó durante bastantes años a la iglesia, a la primera iglesia, ¿no?, viviendo con Juan, el apóstol que la recibió en su casa. Bueno, estas van a ser mis fuentes, las fuentes, y también por contároslo todo, os voy a decir que un discípulo cita a sus maestros, y que además del magisterio de la Iglesia, este obispo que os habla, cuando era pues, un seminarista, tuvo un gran profesor de Mariología, del cual aprendí muchísimo, que fue un regalo que Dios me dio, tener a alguien tan enamorado de la Virgen y que explicaba muy bien las cosas. Se llamaba el padre Cándido Pozo. Era un jesuita que falleció en el año 2011 con 85 años de edad, un jesuita español, un gran estudioso de la Virgen María, y que además de haber sido pues, profesor en otras facultades, yo entonces era seminarista en el seminario de Toledo y tuve el regalo de tenerle a él como profesor. Él escribió muchos libros sobre María, pero especialmente, si alguno quiere profundizar más en las cosas que voy a explicar, cito el siguiente libro del padre Cándido Pozo, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, libro que está publicado en BAC Popular. Y también voy a decir que cuando teníamos a este jesuita venerable, ¿no?, como profesor nuestro de Mariología, tenía yo un compañero de curso junto a mí que se llamaba Francisco María. Bueno, pues héteme aquí que Francisco María, que éramos compañeros de curso y nosotros teníamos 18 añitos, fíjate bien, ¿no? Pues este compañero mío actualmente es el profesor de Mariología de este seminario, en el que yo fui alumno, ¿no? Y también me voy a servir de sus enseñanzas, tanto del padre Pozo, Cándido Pozo, como de este que fue compañero mío de curso. Bien, y voy entrando en materia. Voy a decir que hay un libro clave, del cual también en esta primera sesión me voy a servir. Un libro que fue publicado por el que fue posteriormente Papa Benedicto XVI. Cuando Joseph Ratzinger, cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, antes, ¿no?, mucho antes, ¿no?, de haber sido elegido como sucesor de Juan Pablo II, fue entrevistado por un conocido periodista llamado Vittorio Messori, publicó un libro que creo que fue clave en la vida de la Iglesia. En el año 1985 publicó un libro llamado Informe sobre la Fe. Yo me ordené sacerdote el año siguiente, el año 86, y aquel libro a mí me hizo un bien inmenso, porque eran años en los que se estaba
originando una crisis muy grande en la vida de la Iglesia, en la que se estaba, como he dicho antes, recibiendo de una manera muy equivocada la enseñanza del Concilio Vaticano II, en una clave de discontinuidad, de romper con la tradición. Se estaban enseñando cosas inauditas, como que María no era virgen, como que los milagros no son históricos, se estaba poniendo y cuestionando la misma divinidad de Jesucristo. Y entonces, claro, pues en aquel libro llamado Informe sobre la Fe, Joseph Ratzinger, cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, también puso su llamada de atención, encendió la voz de alarma sobre la gran crisis que se estaba viviendo, crisis que Juan Pablo II afrontó con mucha decisión, y todavía, obviamente, pues no tenemos que bajar la guardia porque esa crisis sigue, ¿no? La crisis de la secularización interna en la vida de la Iglesia, porque lo peor no es la secularización que acontece en la sociedad, sino que nosotros, dentro de la Iglesia, a veces asumimos formas de pensamiento que son propias del mundo y no de la Iglesia, ¿no? Bien, pues la devoción de a la Virgen María entró sin duda alguna también en crisis, ¿no?, en aquellos años. Y entonces Joseph Ratzinger en ese libro subrayó que había dos fórmulas antiguas que habían sido consideradas exageradas, ¿no? Fórmulas antiguas me refiero referidas a la Virgen María, que en su opinión no eran nada exageradas y que seguían siendo muy importantes como elementos de discernimiento de lo que es la verdadera fe en María. ¿Cuáles son estas dos fórmulas? Que son como criterios interpretativos para entender lo que es la figura de María. La primera es un adagio latino que dice: de María nunquam satis. ¿Qué significa eso en castellano o en español? De María nunca se dirá suficientemente, o sea, siempre nos quedaremos cortos, hablando, ensalzando y alabando a María. En María Dios derramó tan grandes gracias, tan abundantes, que no hay palabras suficientes para referirnos a ella. Eso no es ninguna exageración. De María nunquam satis, es decir, por mucho que alabemos a María, nos vamos a quedar cortos. Es tan maravillosa, es tan bella, es tan santísima, tan purísima, que vamos a necesitar, ¿no?, pues toda nuestra vida para seguir alabándola. Te llamarán bienaventuradas todas las generaciones. La segunda fórmula, también recogida, ¿no?, en ese libro al que me refiero, Informe sobre la Fe, es la siguiente: María es enemiga de todas las herejías. Es decir, la tradición católica siempre había dicho que la mariología está tan íntimamente conectada con el resto de los tratados teológicos que cuando hay un error en alguna otra materia de fe, eso se resiente en la mariología. O sea, la fe en María se queda afectada cuando negamos, por ejemplo, pues la divinidad de Jesucristo o la ascensión a los cielos. O sea, es decir, todos los artículos de la fe están perfectamente ligados. Es como un castillo de naipes en el que si uno quita una carta de abajo, pues se resiente el conjunto entero, ¿no? Y por eso María es enemiga de todas las herejías, porque la fe mariana nos ayuda a que confesemos la fe íntegramente, a que la integridad de la confesión de la fe pues sea mantenida por todos y cada uno de los católicos. Bien, en ese libro, Informe sobre la Fe, como decía el entonces cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, habló de 6 motivos para estudiar la mariología, 6 motivos para profundizar más en nuestra fe en la Virgen María. Y voy a entrar a describirlos. Voy a entrar a describirlos. El primer motivo, porque es importante profundizar más en la fe de la Virgen María, quizás os va a llamar la atención. Es un motivo cristocéntrico. Refiero a una anécdota que aconteció en uno de esos viajes apostólicos en los que Juan Pablo II, en los aviones, como hace actualmente el Santo Padre también, pues departía con los periodistas durante el viaje en el avión. Entonces, como el Papa Juan Pablo II era tan mariano, tan devoto de María, hasta el punto de que tenía como lema de su pontificado el totus tuus, todo de María, ¿no?, totalmente de María, pues
ese adagio de San Luis María Griñón de Montfort, todo de María, un periodista le preguntó: Santo Padre, ¿por qué es usted tan mariano? Y él respondió: por motivos cristocéntricos, que fue una respuesta sorprendente, ¿no? ¿Por qué es usted tan mariano? Por motivos cristocéntricos, porque el primer motivo para hablar mucho de María y para profundizar en ella es porque reconocer a María en el puesto que la fe le ha dado significa fundar nuestra fe cristocéntrica. La fe en la Virgen María no nos descentra de Jesucristo, no, en absoluto. La fe en la Virgen María está perfectamente centrada en Jesucristo. En la medida en que tengamos más devoción a la Virgen María, eso nos va a ayudar a centrarnos más en Jesucristo. La devoción a la Virgen María no nos descentra de Cristo, todo lo contrario. Esto es una cosa muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el punto 487: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es decir, todos los dogmas que proclamamos sobre la Virgen María están al servicio de la fe en Jesucristo. Sabéis que son principalmente 4 los dogmas católicos sobre la figura de María: el dogma de María, Madre de Dios, el dogma de la Virgen María como Virgen, el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción a los cielos. Bueno, pues estos 4 dogmas, cada uno de ellos no tiene otra finalidad que iluminar más la identidad de Jesucristo, su divinidad, su centralidad. Por ejemplo, cuando decimos que María es Madre de Dios, estamos subrayando la divinidad de Jesucristo. El título mariano de María, Madre de Dios, lo que hace es centrarnos en Jesucristo como Dios y no solo como hombre. Proclamar a María como virgen, antes del parto, en el parto y después del parto, hablaremos de ello, es proclamar que Dios es soberano, creador de cielos y tierra, capaz de hacer milagros. Solo Dios es capaz de hacer los milagros, ¿no? El que creó el mundo de la nada. Es la soberanía del Dios creador desde la nada. Hablar de María, la Inmaculada Concepción de María, es fijar los ojos en que Jesucristo es el redentor del pecado, el que a nosotros nos perdona nuestros pecados y a ella les preservó de ellos, es fijarse en Cristo Redentor. Hablar de María, asunta a los cielos en cuerpo y alma, como hacemos en esa fiesta del 15 de agosto, es fijarnos en Jesucristo, que nos llama a compartir con Él la gloria en la vida eterna. Es decir, si nos fijamos en las fiestas de María, nuestros ojos no se quedan en ella, sino que se centran en Jesucristo. Por María vamos a Jesús. Luego, cuanto más fe tengamos en María, más centrados estamos en Jesucristo. Este es el primer motivo, la primera razón para profundizar en nuestra fe mariana. El segundo motivo, la fe en María nos ayuda a tener una plena recepción de la revelación de Dios. Dice así, ¿no? En aquel libro, Informe sobre la Fe, el entonces cardenal precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Joseph Ratzinger, dice así: nuestra fe mariana, además de ser cristocéntrica, nos enseña a entender y a recibir bien la revelación, tal y como la fe católica la explica, ¿no? Porque la fe católica dice que la revelación de Dios la recibimos a través de dos cauces, ¿no? Las Escrituras, las Sagradas Escrituras y la tradición. Esto es una afirmación que la hace el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, número 9, en la que dice Dios ha tenido dos cauces para transmitir la revelación, que son la Biblia, la Sagrada Escritura, pero ojo, también la tradición de la Iglesia. A través de la tradición de la Iglesia también recibimos la revelación de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, porque el Espíritu Santo no solo se limitó a inspirar a los autores sagrados de los libros bíblicos, sino que también
conforme a la promesa de Jesús, el Espíritu Santo también está actuando en la tradición de la Iglesia. Fue Jesús el que dijo, recordad, yo os enviaré el Espíritu Santo después de que Jesús ascendiese a los cielos. Y Él, el Espíritu Santo, os irá explicando todo cuanto os he enseñado. Él irá explicando todas las palabras de Jesús hacia la verdad plena. Luego, la revelación la recibimos no solo de lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino también recibimos la revelación de esa tradición que el Espíritu Santo, a través del magisterio de la Iglesia, nos ha ido permitiendo entender con más profundidad el significado de la Sagrada Escritura. Pues bien, tengamos en cuenta que la Mariología, nuestra fe en María, supone una justa relación e integración entre la Biblia y la tradición como las fuentes desde las cuales hemos ido configurando la fe en la Virgen María. Estos 4 dogmas de la Virgen María, a los que me he referido antes, ¿no? La maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, la asunción de María a los cielos, estos 4 dogmas, algunas veces hemos escuchado, ¿no? Pues sobre todo a personas del ámbito protestante o evangelista. ¿Y esto en qué parte de la Biblia está? ¿En qué pasaje de la Biblia está? Ojo, claro que hay bases escriturísticas, ya las explicaremos, pero es que también la fe en María no solo viene de la Sagrada Escritura, sino que la revelación también la recibimos de la tradición de la Iglesia, porque el Espíritu Santo se comprometió, por las palabras de Jesús, a acompañar a la Iglesia desde el mismo momento en que Jesús ascendió a los cielos, para irnos haciendo entender, profundizar el sentido último y profundo de las palabras de Jesús. Por lo tanto, la fe en María, en su maternidad divina, en su virginidad perpetua, en su Inmaculada Concepción, en su asunción a los cielos, no solo la hemos basado en las bases de la Sagrada Escritura, sino también en la santa tradición, en la que el Espíritu Santo durante 2000 años obviamente ha asistido a su Iglesia. Recordad ese texto. Os conviene que yo me marche al cielo, dice Jesús, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, y Él llevará a su término, a su plenitud, todo cuanto os he explicado. Esta es la segunda razón, por lo tanto, para estudiar bien la Mariología. La primera es para centrarnos bien en Jesús. Cuanto más fe tengamos en María, mejor centrados estaremos en Jesús. La segunda, hemos dicho, es la de la recepción plena de la revelación a través de la Escritura y de la tradición. En tercer lugar, la tercera razón, que está esgrimida en ese libro de informes sobre la fe. María nos ayuda a tener una visión de conjunto de la Sagrada Escritura, de entender cómo hay un lazo de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el judaísmo y el cristianismo, entre la sinagoga y la Iglesia. ¿Sabéis una cosa? Que el judaísmo y el cristianismo no son 2 religiones. En el fondo es una sola. María, ¿qué era? ¿Judía o cristiana? María era una fiel judía que dio a luz la cumbre del judaísmo, que fue Jesucristo. María es una fiel judía y es una fiel cristiana. Es que el judaísmo y el cristianismo no son 2 religiones. Es que el judaísmo ha nacido de la revelación de Dios para dar a luz a Jesús, el cristianismo. Luego María ayuda en gran parte, en gran medida, ¿no?, a entender la unión del Antiguo y del Nuevo Testamento. María formó parte del resto fiel del pueblo judío que esperaba la llegada del Mesías. Por eso insisto, judaísmo y cristianismo no son 2 religiones, es una. Y María, ella es la imagen del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento plenamente fundido. Cuarta razón para profundizar en la Mariología. Es importante que la fe sea algo que nazca del corazón, no solo de la mente, no solo de la razón. Y la devoción a la Virgen María pone corazón, pone sentimiento en la religiosidad. Cuando una religiosidad no tiene a María, cuando hemos abandonado la figura de la Virgen María, nos falta corazón, nos falta sentimiento, la fe es demasiado fría.
Los racionalismos han hecho mucho daño al cristianismo. Los racionalismos, a veces disfrazados de teologías, por cierto, a veces calientan la cabeza y enfrían el corazón. Por desgracia ha habido mucha teología racionalista, ¿no?, en esos años de crisis del posconcilio. Permitidme una anécdota también, una anécdota de San Juan Pablo II, cuando en el año 82 visitó España, pues visitó muchos lugares, entre ellos también visitó la cuna de los teólogos, ¿no?, la Facultad de Salamanca, y allí en Salamanca, cuando se dirigió a los teólogos, les dijo la importancia de que la teología sea arrodillada. Ojo, la teología tiene que ser arrodillada. La teología no tiene que ser cosa de libros. Sirve de muy poco tener la cabeza llena de teorías si el corazón no arde de amor. Por eso la devoción a la Virgen María hace que el corazón arda, no solo que la mente se llene de ideas, ¿no? Una religiosidad sin María es una religiosidad sin corazón, sin sentimiento. Y obviamente no estoy hablando de puro sentimentalismo, sabemos que es más importante la convicción que el sentimiento, pero la convicción va acompañada generalmente del sentimiento. Una sana religiosidad tiene que tener un equilibrio entre la razón y el sentimiento. Y María nos ayuda en gran medida a poner corazón y sentimiento en nuestra fe. El corazón tiene razones que la mente no es capaz de comprender, ¿no? Por eso la devoción a María, bueno, pues garantiza que la fe sea sentida, que brote del corazón, que brote de lo más íntimo, ¿no?, que se nos salten las lágrimas cuando desde la invocación de la Madre nos acercamos al misterio de Dios. Esa es una razón importante. Quinta razón para profundizar más, ¿no?, en el estudio de la Virgen María. Pues fijaros, una razón de tipo eclesial, porque la Virgen María muestra a la Iglesia cuál es la vocación eclesial. ¿Cuál es la vocación eclesial? A ver, ¿la Iglesia para qué está? ¿Para qué está? Pues nos lo dice María, nos lo enseña la Virgen María. La Iglesia está para ser madre. Es que sin la Virgen María la Iglesia no sabe cuál es su vocación, no sabemos para qué estamos. María muestra a la Iglesia su naturaleza, ser madre. La Iglesia está para ser madre. Entre la Iglesia y la Virgen María hay una iluminación mutua. Es una iluminación mutua. Digamos que María es figura, imagen, modelo de la Iglesia, y por lo tanto es importantísima para que entendamos el ser de la Iglesia. Hoy en día a veces nuestro Papa Francisco suele decirlo con mucha frecuencia: ojo, que la Iglesia no es una ONG. A veces parece que la Iglesia, pues, como si fuese una institución, una ONG. No, la Iglesia es madre, es una madre. Luego no la organicemos, no la presentemos, ¿no?, como si fuese una institución llena de oficinas, una ONG. No, la Iglesia antes que nada es madre. Y frente a la tendencia a hacer de la Iglesia pues un puro moralismo, pues nosotros especialmente estamos llamados a descubrir a partir de María en ella alguien que da a luz a sus hijos, ¿no?, para la vida de gracia, para la vida del mundo. A veces hemos reducido la fe a una abstracción, y una abstracción no tiene necesidad de madre. Nosotros recurrimos a María como aquella que nos ayuda a dejarnos cuidar por la Iglesia. María dice: mira, la Iglesia es un reflejo mío. En este rostro tan bello de María, ¿no?, vemos reflejado el rostro de María, el rostro de la Iglesia. Y por último, la sexta razón para profundizar en la fe mariana. María es el verdadero modelo de la feminidad. Por desgracia, el movimiento feminista radical ha distorsionado en gran medida la dignidad de la mujer. A veces incluso se ha venido a decir, no, la mujer libre tiene que estar liberada de la maternidad. Entonces el aborto, la reivindicación del aborto es la reivindicación de la mujer libre.
Pero si la libertad de la mujer consiste en atentar contra lo que es constitutivo de su mayor dignidad, que es la maternidad, entonces resulta que el supuesto feminismo es autodestructivo de la vida, de la dignidad de la mujer. La promoción de la mujer es también la promoción de la maternidad, es la promoción de la comunión familiar. Y detrás de la comunión familiar se esconde la clave esponsal. La felicidad nos la jugamos con la clave de la comunión, no con la clave de la autonomía. Uno no es feliz siendo autónomo, yo me basco por sí mismo, no necesito de nadie para ser feliz. Mentira, no es así, no es verdad. La felicidad consiste en la comunión entre nosotros. Y en la familia la comunión pasa por la esponsalidad. Luego, la auténtica dignidad de la mujer requiere la enseñanza de María a ser esposa, la enseñanza de María a vivir en comunión. María nos enseña lo que es la esponsalidad. María nos enseña lo que es vivir la comunión. Uno piensa lo que era el hogar de Nazaret, ¿no? Esa comunión esponsal entre María y José, esa armonía maravillosa de la Sagrada Familia de Nazaret. Ahí nos jugamos nuestra felicidad. Fijaros, la felicidad, la dignidad de la mujer nos la jugamos en la comunión de la familia. Recuerdo una viñeta humorística, ¿no?, que vi en un periódico con motivo de las jornadas feministas, etcétera, y le preguntaba una mujer a la otra, le decía: ¿es usted feminista? Y la otra mujer, que estaba rodeada de sus hijos, decía: no, yo soy familiarista, ¿no? Porque la clave de la dignidad de la mujer no está en la lucha por el poder. ¿Quién manda? ¿No? Manda el hombre, manda la mujer, como si eso fuese una especie de dialéctica de la lucha de poder. No, en donde nos jugamos la felicidad es en la comunión frente al individualismo, en la esponsalidad, ¿no?, frente a esa soledad en el corazón del hombre. El corazón del hombre está hecho, el corazón del hombre, el corazón de la mujer están hechos para la esponsalidad. Por tanto, María es el verdadero modelo de feminidad. Desde la sensibilidad cristiana creemos en un sano feminismo, pero ese sano feminismo tiene un nombre, es María. Bueno, pues estas son las 6 razones que en aquel libro tan, digamos, clave, pues de aquellos años críticos de la década de los 80, Informe sobre la fe, en el que aquel periodista Vittorio Messori entrevistaba a Joseph Ratzinger y le daba las respuestas para iluminar la deriva, para dar una respuesta frente a la deriva de la secularización interna en la vida de la Iglesia. Entonces decía: hay que recuperar la fe en la Virgen María. No tener miedo, ¿no?, a subrayar nuestra devoción a ella, porque, y estos son los 6 argumentos, porque cuanto más alabemos a María, más le amemos, más centraremos nuestra fe en Jesucristo. No tengamos miedo a que si alabamos mucho a María nos vamos a descentrar de Cristo. Y además, al acoger la fe en María, nos abriremos a la plena revelación, a través de la Escritura y a través de la tradición. Y además, en tercer lugar, aprenderemos que la Sagrada Escritura tiene una gran conjunción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y además, en cuarto lugar, la cuarta razón, descubriremos que nuestra fe tiene corazón, que tiene sentimiento, y María nos ayuda a amar con todo el corazón y con todo el afecto, como lo hacen las madres. Y en quinto lugar, ella nos descubrirá cuál es el ser y la vocación de la Iglesia, que la Iglesia es madre, no una mera institución, no, es madre. Y por último, ¿no?, en sexto lugar, nos enseñará también cuál es el modelo de la feminidad. En María vemos ese modelo de feminidad. Bien, permitidme algunas aclaraciones de partida para situarnos bien en este cursillo sobre la Mariología, del cual hoy hacemos, ¿no?, pues una primera sesión a modo de introducción y de contextualización. ¿Por qué he elegido como título el de Madre de nuestra fe, título de este cursillo de Mariología? Bueno, pues me parece importante señalarlo. A ver,
Frente a algunos errores, hay que decir que el modelo de nuestra fe es María, no es Jesús. A ver si me explico en esto, ¿eh? Si os fijáis en la Sagrada Escritura, en ningún momento se dice que Jesús tuviese fe. ¿Cómo era la fe de Jesús? No, de eso no se, tal cosa no se dice en la Sagrada Escritura. No, Jesús, no olvidemos, de que siendo verdaderamente hombre, con todas las consecuencias, es una persona divina. Y como persona divina que es, obviamente, Jesús, su relación con Dios Padre no puede ser una relación de fe. No puede ser una relación de fe. Sería un grave error. Ese es un error. El decir que Jesús es nuestro modelo de fe es un error que el magisterio de la Iglesia en más de una ocasión ha refutado en algunos autores, ¿no? Por ejemplo, conocidos autores como Leonardo Boff o John Sobrino han hecho afirmaciones erróneas del tipo de que Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe, que la fe fue el modo de existir de Jesús. Eso es incorrecto, ¿eh? La relación filial que Jesús tenía con el Padre es singular e irrepetible, no es como la nuestra. Jesús no es un creyente como nosotros, no. Jesús tiene una intimidad con el Padre porque es persona divina. Y como persona divina tiene una intimidad con el Padre que está en un orden muy superior al de la fe, ¿no? De hecho, el Evangelio de San Juan subraya cómo Jesús ve al Padre. Por ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, versículo 46, aquel que ha venido de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús goza de una visión que va más allá de la fe. Y es que si Jesús fuese un mero creyente como nosotros, pues no podría ser el revelador del Padre. Es que Jesús nos revela al Padre para que nosotros tengamos fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 474, subraya esto. Dice: el conocimiento humano de Cristo, por su unión, ¿no?, por esa unión hipostática de la humanidad con el Verbo eterno, gozaba de la plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Es decir, Jesús tenía un conocimiento de los misterios de Dios pues muy superior como persona también divina. Tenía un conocimiento humano, pero también compartía un conocimiento divino, ¿no? Bueno, pues esto es importante. Por eso he querido elegir como título de este curso Madre de nuestra fe. Porque, como digo, Jesús no es el modelo de nuestra fe, no, es María el modelo de nuestra fe. Jesús es el revelador del Padre. Y María es nuestro modelo de fe. Ella es la discípula de Jesucristo. Ella es la imagen del verdadero discipulado. ¿Os acordáis de, no sé si vosotros en vuestra infancia, ¿no?, tuvisteis el mismo catecismo que yo tuve, ¿eh? Nos preguntaban, ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo es aquel que sigue a Jesucristo, que cree en Él por la fe, que intenta imitarle, que intenta que su vida sea como una réplica de la vida de Jesucristo, ¿no? Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. O sea, un cristiano no solo es aquel que cree en las cosas que dijo Jesús, sino es aquel que intenta conformar su vida a la de Jesucristo, que intenta adecuar su forma de pensar, su forma de sentir, el horizonte de su vida al de Jesucristo. Es como aquel que revive el misterio de Jesucristo en su vida. María es la perfecta discípula de Jesucristo, la que revive el misterio de Cristo en su vida, es la peregrina en la fe. Toda la vida de María fue una peregrinación en la fe, Pues bien, fijaros cómo, para iluminar esto, hay muchas fiestas marianas que son en el fondo como un eco del misterio de Jesús. Por ejemplo, se celebra el día del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, al día siguiente es el Corazón Inmaculado de María. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corazón de Jesús lo que quiere es que en nosotros se vaya conformando
un corazón a su imagen y semejanza. Y María fue aquella, la perfecta discípula, la perfecta creyente que conformó su corazón a imagen del corazón de Jesús. Entonces, al día siguiente del corazón de Jesús es el corazón inmaculado de María. Y al día siguiente debía ser el día de tu corazón y del mío, porque también nosotros tenemos que conformar nuestra vida al corazón de Jesús como hizo María. Y por ejemplo también, celebramos la festividad de Cristo Rey, pero luego también celebramos la festividad de María Reina. O sea, Cristo es el Rey, pero Jesucristo ha hecho partícipe a la que fue fiel discípula suya de ese señorío, de ese reinado. Estamos llamados a reinar con Cristo. En la medida en que somos fieles a Jesucristo, de que le seguimos, también nosotros somos reyes con Él, como lo es María. O por ejemplo, la festividad del Buen Pastor. Festividad del Buen Pastor. Y curiosamente hay una advocación de la Virgen María, que está nacida en Sevilla, en Sevilla, en España, allá por el año 1703, una advocación que se llama de la Divina Pastora. O sea, a la Virgen María se le llama Divina Pastora en el sentido de que solo hay un único pastor, que es Jesucristo. Pero Jesús, a los que son fieles seguidores suyos, les hace copartícipes, les hace partícipes, por su misericordia, de su don de pastorear al pueblo de Dios. Y María nos cuida. Cuando su hijo le dijo, ahí tienes a tu hijo, cuídalo, pues eso es lo que María está haciendo. También es una pastora, está pastoreándonos. Y nosotros, por cierto, estamos también llamados, si fuésemos auténticos discípulos de Jesús, a pastorear a nuestros hermanos. No solo somos ovejas, también somos pastores. Y podría poner muchos más ejemplos. Por ejemplo, el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Al día siguiente, el 15 de septiembre, se celebra María, Madre de los Dolores. O sea, la Virgen María participa de esa pasión de su Hijo. Jesús sufrió la cruz, pero también esa espada que atravesó el corazón de Jesús también pasó por el corazón de María, le atravesó la espada a su corazón. O sea que el misterio de Jesús y de María está totalmente unido. María es como un eco de la vida de Jesús. María es nuestro modelo de fe, la que ha sabido imitar a Jesucristo en la fe. Corazón de Jesús, corazón de María. Buen pastor, divina pastora. Cristo Rey, María Reina. Exaltación de la Santa Cruz, nuestra Madre de los Dolores. Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vemos en María ese modelo de imitación de Jesucristo. Estamos llamados a ser otro Cristo. ¿Qué es un cristiano? Otro Cristo. Otro Cristo. Eso ha sido María. María ha sido otro Cristo. Y es maravilloso entender, ¿no?, que en María vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es nuestro modelo de fe, es nuestra madre de la fe. En el fondo, fijaros, y voy a concluir con esto, entre el misterio de Jesús y la figura de María ha habido una integración, una colaboración máxima. Fijaros cómo el día 25 de marzo, el día de la Encarnación, o el día de la Anunciación, ese día de la llegada, de la entrada del Verbo en el mundo, en el que comienza esa gestación en el seno de María de la vida de Jesús, 9 meses antes del 25 de diciembre, cuando Jesús nace, ¿no? El día de la Encarnación, el día de la Anunciación, es una fiesta que la podemos llamar con estos dos nombres, Día de la Encarnación y Día de la Anunciación, porque es un día, es un misterio en el que el don de Dios y el sí de María acontecen al mismo tiempo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Al entrar en el mundo, el Verbo, ¿no?, dijo, he aquí que vengo a hacer la voluntad del Padre. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. El Verbo, al entrar en el mundo, en la Encarnación, dijo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y en ese mismo momento, lo tenéis en Lucas 1:38, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, Jesucristo es el hágase y María también es el hágase. Jesucristo nos ha redimido diciendo hágase, que se haga la voluntad del Padre. Y María ha replicado ese hágase en su vida. Ser cristiano es decir que se haga la voluntad de Dios. Ser cristiano es decir hágase.
Y eso lo pronunció Jesucristo. Al entrar en el mundo el Verbo dijo tal cosa, ¿no? Ante el Padre: Padre, envíame, aquí me tienes. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Soy enviado al mundo para hacer la voluntad del Padre, para la redención del mundo. Y en ese mismo momento, como un eco del sí de Cristo al Padre, María pronuncia su sí propio. Dice: hágase. Por eso el misterio de Cristo y el misterio de María están tan unidos que es como un eco. Todos sabemos lo que es un eco, ¿no? Cuando alguien grita y se escucha esa palmada en el eco del valle. María es el eco del sí de Cristo a la voluntad del Padre. Es nuestro modelo de fe. Y entonces, bueno, pues sencillamente os deseo que este cursillo, ¿no?, que vamos a desarrollar pues a lo largo de esta semana, en estas 5 sesiones, pues nos permita ir adentrándonos poco a poco en este misterio de María como madre de nuestra fe.